Buenos días, hermanos. Yo todavía no me acostumbro al tema del temporizador ese. Me va poniendo ahí como que ansioso, pero bueno, nos ponemos en pie así para de esta manera a comenzar nuestro culto en esta mañana. Dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. ¿Y cuántos dicen? Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. ¿Cuánto podemos decir eso, verdad? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David pensaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David pensaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, en tu presencia me gozaré y le daré toda la gloria ante su trono. Yo
boca llena de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle descendencia toda de Jacob, y temed vosotros descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, y vivirá vuestro corazón para siempre. Amén.
lo que costó en aquella cruz, Señor, que hoy estuviéramos aquí con vida y vida eterna. Nunca, Señor, en nuestra mente, nuestro pensamiento y nuestro entendimiento no alcanzará a comprender cuánto amor, Señor, fue derramado en aquella cruz. Cuánto amor que vino del Padre en el Hijo fue derramado en aquella cruz del Calvario, donde moriste, Señor, donde moriste para el tercer día resucitar y darnos vida eterna, Señor. Aquellos que creen en tu nombre, aquellos que han puesto al Altísimo por su habitación, aquellos, Señor, que no doblan sus rodillas ante potestades de este mundo, Señor, sino que confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos compraste con precio, con un alto precio, Señor, precio de sangre. Te damos gracias porque estamos vivos hoy, Señor, porque podemos respirar de tu favor y tu misericordia, porque tú extiendes tu misericordia, Señor, cada mañana a favor de aquellos que te aman, de aquellos que creen en ti, de aquellos que esperan en tu venida, Señor, de aquellos que te dicen en la intimidad: Abba Padre, Abba Padre. Te amamos, Señor, y hemos llegado hasta este lugar primeramente para pedirte perdón por nuestros pecados, perdón por nuestra rebelión, perdón por nuestras iniquidades que nos separan de ti cada día. Pero tú, con tu gracia y tu favor y por la sangre de Cristo, nos acercas otra vez al amado, nos acercas otra vez al trono de la gracia. Gracias, papá. Gracias porque hemos llegado a este lugar para decirte que te amamos con el corazón. Porque tenemos la certeza que somos hijos tuyos, Señor. Que no tenemos herencia en este mundo con nada. Que nuestra ciudadanía no está en la tierra, no está en este mundo, sino en los cielos. Y que estamos caminando, Señor, caminando en victoria para un día encontrarnos otra vez contigo. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, por tus bondades, por tu fidelidad. Gracias por esta iglesia que proclama tu nombre. Gracias por los siervos que has puesto en este lugar que te aman, Señor. Gracias, Dios, por cada hijo tuyo que se levanta en el mundo entero para decir que Cristo es la esperanza de esta humanidad perdida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad como tú dices en tu palabra. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar apercibidos en amor. Derrama tu paz en este lugar. Derrama tu misericordia en este lugar. Derrama tu sanidad sobre los que están enfermos, sobre los débiles, sobre los que están esperando una respuesta en ti, Señor. Derrama, Señor, tu misericordia y haz tus milagros para con tus hijos, Señor. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a ti solamente te adoraremos. Y en ti solamente esperaremos. Gracias por todas tus bendiciones, papá. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, estamos orando en esta mañana. Amén. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse y como siempre le pido al pastor que me ayude si tenemos alguna visita, por favor. Solamente levanta la mano para ahí saludarle, darle una bienvenida. No tenemos a nadie que nos visita hoy. Wow, bienvenidos. Muy bienvenidos. Bienvenidos.
Bienvenidos todos y vamos a continuar alabando a nuestro Dios con el himno número 250. Himno número 250, En memoria de mí. En memoria de mí, en memoria de mí, en memoria de mí, a Dios pedir por su voluntad. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer. En memoria de mí, la puerta abrir, dejar entrar. La puerta Una vez más, hermano, te voy a pedir, por favor, que te pongas en pie así a tener la lectura bíblica en esta mañana. Ponernos en pie es una manera de reverenciar la palabra de nuestro Dios. Amén. Vamos a estar leyendo allí el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 23 al 27. Yo leo uno, ustedes leen el otro y al final, en el 27, nos unimos todos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo de los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Padre, queremos ser, Señor, de la manera que Moisés fue, Señor. Queremos sostenernos, Señor, viéndote a ti, Señor. Padre, no queremos poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, sino fijarnos en aquello celestial, en aquello que tú has preparado para nosotros, Señor. Y hasta tanto, Señor, queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar contigo en santidad. Queremos caminar contigo en tus promesas, Señor. Queremos agradarte en todo aquello que hacemos, en todo lo que decimos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, Señor, y te rogamos, Dios, que tú recibas toda la gloria, Señor. Todo lo que estamos haciendo acá en esta mañana es para exaltar tu nombre, Dios. Así también te pedimos que ministres a nuestras vidas por medio de la palabra que va a ser predicada y también que tomes control, Dios, de los diezmos y ofrendas que han de ser tomados en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias.
Amén, amén. Hermanos, y aquellos que han traído su ofrenda, este es el momento en que la pueden poner acá adelante mientras cantamos este coro. Confío en esto, en el Dios que siempre es fiel, no me fallará, no me fallará, tengáis fe. En el Dios que siempre es fiel, me para seguir alabando al Señor de esta manera. La nube que todo sobre está, que nada lo detendrá, y su alabar, oh, gloria a dar, nube que sobre todo está, que nada lo detendrá, oh, porque como dice este cántico, ¿cuántos andamos buscando al Señor, verdad?
Porque ¿cuántos queremos construir una habitación con Él, verdad? Señor, yo quiero construir una habitación y vivir. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, mi suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. No es más, Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón, que te quiere adorar. A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida te exaltaré. A cada instante de mi vida te amaré, Señor. A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida te exaltaré. A cada instante de mi vida te amaré, Señor. Porque, Señor, yo sé que no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie precioso y glorioso, tan glorioso, tan maravilloso como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Solo tú mereces toda la alabanza. Porque no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie glorioso que te pueda agradar. A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida te exaltaré. A cada instante de mi vida te a cada instante de nuestras vidas. Nosotros podemos, Señor, adorarte, podemos acercarnos a ti a través de Cristo Jesús. Él es el gran mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, lo dice tu palabra con claridad. Por eso, Señor, te agradecemos, porque nuestra vida está escondida en ti por medio de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo que te adora en esta mañana. Recibe, Señor, tú toda la gloria. Recibe tú toda la honra, Señor, porque solo tú eres digno. Solo tú pudiste, Señor, desatar aquellos sellos en aquel libro. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Nadie sobre la faz de la tierra. No hay Dios
¿Qué puede hacer fuera de ti, Señor? Eres el único y eres el verdadero, Señor. Por eso tu pueblo te alaba. Recibe, Señor, esta adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Voy a invitar a los hermanos que me ayudan a ministrar en este tiempo y vamos a acercarnos ahora a la cena del Señor, ¿verdad? Vamos a acercarnos a este momento donde compartimos dos elementos, el pan y el vino. Pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús, vino que representa la sangre del Señor. Y todo esto hecho a favor de nosotros, pobres, pecadores. Leo con ustedes lo que dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Escribe allí el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que les invito, ¿verdad?, a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, a todos aquellos que en obediencia al Señor también han descendido a las aguas del bautismo, a que puedan acercarse hoy a la mesa del Señor. Vamos a repartir los elementos. Si abatido y dolido estás y cansado del beso cargado, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Delante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. ¿Quién dice? Tu trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús por nuestra copa de gozo. Es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es canta aleluya, Cristo vive. Amén. Hermanos, este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús. Voy a pedirle a mi hermano Ezequiel que dé gracias por este pan. Padre Santo, le damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros.
pensar que no lo conocemos, Señor. Te alabamos, Señor. En este momento, Señor, este pan que representa tu cuerpo, Señor, que fue maltratado, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a buscar más de ti diariamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el cuerpo de Cristo Jesús fue quebrantado en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por eso en su nombre y en memoria de él es dado a vosotros. Comed de él todos. La copa del nuevo pacto. Voy a pedirle a mi hermano Hidalberto que dé gracias por esta copa. Señor, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Padre. Te damos gracias porque aquí está tu iglesia, Dios mío, reunida en esta mañana. Como tú dices en tu palabra, que cuán hermoso y cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, Dios. Porque tú envías allí bendición y vida eterna. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque aquí estamos acercándonos a tu mesa, como tú dijiste en tu palabra, Señor, que lo hiciésemos hasta que tú regresaras, Dios. Gracias por este vino en esta mañana, que significa tu sangre derramada en la cruz del Calvario, Dios mío. Te damos gracias porque ella nos limpia de todo pecado, Señor. A ti te damos toda la gloria en este día, Señor. Y recibe, Dios mío, toda nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La copa del nuevo pacto. La copa de ese pacto en la sangre de Jesús. Su sangre fue derramada por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso en su nombre y en memoria de él es dada a vosotros. Bebed de ella todos. Dice el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Un momento íntimo contigo, Señor. Un momento donde venimos a recordar que tú te entregaste por cada uno de nosotros en la cruz. Allí tu cuerpo fue quebrantado y allí tu sangre fue derramada para traer la redención, Señor, del pecador. Para que fuésemos hechos justicia en ti, Señor. Nosotros no solo recordamos, sino que nosotros proclamamos, Señor, que es únicamente a través del sacrificio de Cristo Jesús que nosotros tenemos entrada a tu gloria eterna, Señor. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otro mediador. Por eso proclamamos, Señor, solo en ti y a través de ti, Señor. Bendice a tu pueblo y que siempre podamos recordar que si hoy tenemos esa comunión contigo y esa comunión los unos con los otros, es únicamente porque hemos sido adoptados por medio de este sacrificio. A tu nombre, Señor, sea toda la gloria. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias. El Señor les bendiga, mis hermanos, una vez más. Y siéntase pues muy bienvenido hoy a la casa de Dios. Alguien me decía algo por ahí de la luz. Es a propio intento, ¿verdad? Queremos que la luz permanezca así. No se preocupe que todo lo que usted tiene que ver está iluminado, ¿verdad? Y los textos que vamos a usar en la palabra de Dios, aunque lo puede ver allí en su Biblia, también los va a tener en la pantalla. Así que quiero pues que todos se sientan acogidos. Y quiero decir algunas cosas antes de comenzar. Lo primero, oremos mucho por el pastor Pedro Paret. Pedro Paret está ingresado, ¿verdad? Paret fue por 25 años el pastor de esta congregación. Ya él está anciano, está enfermo y él sufrió un accidente. Él se cayó y se golpeó su cabeza y aparentemente no había sido nada de forma inicial, pero a los pocos días se le detectó que tuvo un pequeño sangrado en su cerebro, producto de esa caída.
y está ingresado ahora mismo, lo están monitoreando. Gracias al Señor, él está estable, está bien. Yo hablé con él en la tarde de ayer y está perfecto, pero necesita, ¿verdad?, nuestras oraciones. También nuestra hermana Dircia me acaba de decir que se fue, que su mamá estaba bien malita, con un dolor muy fuerte en el pecho, y ella salió también pues de emergencia. Así que tenemos siempre, ¿verdad?, muchos motivos por los cuales orar. En cuanto a los anuncios para la semana, les dejo saber que estamos funcionando en nuestro horario normal. Este miércoles estamos acá, ¿verdad? Y continuamos con nuestro estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es un estudio que yo creo que está siendo muy bueno para las personas que están participando y puede ser bueno para usted. Solo tiene que llegar el miércoles a las 7:30 de la noche. El jueves nos reunimos, como es costumbre, con los hermanos allá en Los Robles a las 5 de la tarde. Y el día viernes, pues los jóvenes, ¿verdad?, tienen su tiempo. Y sigo diciendo que el que quiera ver y saber lo que está pasando con los jóvenes, dése una vueltecita por acá un viernes, ¿verdad?, para que pueda ver. Hay un lindo grupo de jóvenes. Yo creo que esta semana superábamos los 40, 45 jóvenes acá, ¿verdad? A veces no los vemos los domingos, porque muchos de esos jóvenes, sus padres, no son cristianos. Y no tienen un compromiso y no los traen a la iglesia, pero sí nos los traen los viernes en la noche. Y es un grupo que está comenzando a subir. Y en Dios esperamos, ¿verdad?, grandes cosas. Así que oren siempre por estos jóvenes y oren por todo lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Y el día domingo, pues como es costumbre, estamos acá en nuestros dos servicios dominicales, a las 9:45 el servicio bilingüe y a las 11 de la mañana nuestro servicio en español. Ahora, les tengo una buena noticia también. El día 11 de abril, domingo 11 de abril, es el primer domingo después de Easter o del domingo de resurrección, vamos a abrir también ya la escuela dominical. O sea, comenzamos, ¿verdad? Y seguimos retomando poco a poco todo. Gracias al Señor, ¿verdad? ¿Dónde lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a comenzar con una primera clase en la carpa. Vamos a hacerlo a las 10 de la mañana en la carpa. Vamos a poner sillas cómodas, las sillas rojas que teníamos antes, ¿se acuerdan? Pues vamos a ponerle allí sillitas bien cómodas y allí van a tener los adultos ya una primera clase hasta que podamos regresar un poquito más a los salones con un poquito más de seguridad. La vacunación sigue avanzando y los números, ¿verdad?, siguen cayendo. Y yo pienso que pronto veré la sonrisa de cada uno de ustedes, no detrás de una máscara, sino, ¿verdad?, podré ver esa sonrisa a plenitud y podremos ya saludarnos. Así que ya el domingo 11 retomamos. Usted puede, ahora va a tener la opción de venir y tomar una clase de escuela dominical nuevamente y ya regresar después a las 11 al servicio de español. En cuanto a lo que es Semana Santa, pues estamos preparándonos y ya esta semana comenzamos a ensayar con nuestra obra de Navidad. Se llama El Aposento Alto, así que vamos a tener por supuesto música especial y demás, pero queremos presentar primero Dios esta obra. ¿Por qué? Porque no nos va a suceder lo del año pasado que estábamos cerrados y no pudimos hacer prácticamente nada. Yo creo que ya bastante nos ha robado esta pandemia y es hora de regresar. Es hora de que la iglesia regrese y retome todo donde estábamos, y no solo eso, sino que podamos seguir creciendo y podamos seguir extendiéndonos. Y estoy muy contento. El primer servicio hoy estaba bien nutrido ya, porque muchos están llegando también ya a ese servicio. Quizás alguno diga, ay, no veo a fulano, pues ese fulano quizás estuvo, ¿verdad?, en el primer servicio. Ese hermano estuvo allí. Así que mantengámonos en oración por todas estas cosas y dése usted la oportunidad ya de retomar nuevamente, ¿verdad?, todo lo que es la vida de la iglesia. Dicho esto, pues vamos a compartir la palabra de Dios y hoy voy a continuar con la serie de los héroes de la fe. Sí, perdón, yo le había prometido a Rosa darle una oportunidad. Rosa quiere compartirnos un testimonio, si la pueden escuchar un minuto. Gracias, hermana, por recordarme.
Quizás Rosa, perdona, deberíamos dar, no tenemos un micrófono no, es que si no, los que están online no están oyendo tu testimonio. Yo creo que es digno de que todos puedan escuchar. Bueno, empiezo de nuevo. Quiero dar gracias a Dios esta mañana por permitirme estar aquí para dar testimonio de la misericordia de Dios en la vida de Matías. Matías estaba supuesto salir del hospital el lunes y por alguna razón de salud, claro, no lo dejaron salir sino hasta el miércoles. Pero el lunes, no sé si en la madrugada o ya llegando a la madrugada, mi sobrino estaba solo en el apartamento y estaba lavando y hubo un incendio en ese apartamento, un cortocircuito y se prendió todo. Él tenía el storage ahí en ese laundry, tenía sus maquinarias de su trabajo. Todo se quemó y se quemó el apartamento de arriba. Llegaron, bueno, parece que salió la televisión porque los sobrinos, los primos llegaron, nos auxiliaron, llegaron los bomberos y se lo llevaron. Y él preguntaba, ¿verdad? Otra cosa más que me está pasando. Y cuando yo me enteré el lunes o el martes, nos pusimos tristes y no sabía si llamarlo porque me imagino que estaba corriendo con lo del niño, con lo de la quemada de su apartamento. Y el miércoles en la mañana, en la noche, a las 10 de la noche me llama y me dice pues lo que le había sucedido. Acércate un poquito, micrófono. Pero tía, usted sabe que el presidente de Panamá me ha firmado y el de España para que vaya a operar al niño y salen el martes. El martes van para allá. En medio de todo, Dios está cuidando y está proveyendo. Amén. Por eso tenemos que darle un abrazo. Él es así de fiel y creía que no podía quedarme callado. Amén. Gracias por compartirlo. Matías, ustedes saben, es un bebé que apenas tiene un mes y algo y necesita una operación de corazón de emergencia. Su vida depende de eso y se estaba recogiendo dinero para poder hacer esta operación en Colombia o en España, no se sabía. Todas estas cosas, en medio de eso Matías toma una bacteria en la sangre, va al hospital, se complica, muchas cosas, ¿verdad? El día que van a dar por fin el alta al niño para que regrese a la casa, no se la dan por alguna razón, el niño no estaba bien ese día, pero Dios lo guardó porque esa noche fue el incendio, ¿verdad?, en esa casa. Y parece que está lloviendo sobre mojado porque es una cosa más para esta familia. Sin embargo, ese incendio sale, ¿verdad?, en las noticias, aparentemente todas las cosas. El caso de Matías se hace notorio al punto de que entonces el presidente de Panamá y en España hacen todo para que Matías pueda tener su cirugía de corazón y el martes el niño está saliendo para España. Y eso solo Dios lo puede hacer. ¿Amén? Sí. A ver. Estamos dando unas clases maravillosas que nos edifican. El pastor se prepara, habla la verdad de la Biblia, nos ayuda. Y en esas clases también oramos. Teníamos a Matías, teníamos a Jonás y a Beba, teníamos a muchos hermanos, el papá de Jonathan, en fin, a todos los que han estado enfermitos. Y es un tiempo maravilloso. Igual que vamos a la peluquería, que vamos a comernos una pizza, a arreglarnos las uñas, por favor, dediquen ese tiempo a venir a la iglesia. Esto creo que es como exhortándonos a que den la honra a Dios, que podemos contar con un pastor que se prepara y nos dedica su tiempo. Dediquemos nuestro tiempo también a la obra de Dios. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Válida la exhortación, ¿verdad? El pastor hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Hago lo que Dios nos ha puesto a hacer acá. Pero sí es válida la exhortación de poder aprovechar, hermanos, todo lo que nosotros podamos hacer siempre para la gloria de nuestro Dios.
Y como les decía, ahora sí ya vamos a retomar porque si no se nos enfría el almuerzo, ¿verdad? Vamos a continuar hoy con nuestra serie acerca de los héroes de la fe. Y hoy voy a entrar en un personaje interesante, ¿verdad? Un personaje que me encanta, Moisés. Y es el próximo en la lista de la galería de los héroes que está trayéndonos aquí el autor de Hebreos. Junto con Abraham, es al que el autor de Hebreos le dedica más espacio en esta sección, ¿verdad?, de su carta. Y como los demás personajes que él introduce también a Moisés, hablando de él y diciendo por la fe, ¿verdad? Como los introduce a todos. Y por la fe, el autor de Hebreos nos va a hablar de 5 momentos en la vida de Moisés. Claro, que en la vida de Moisés se pueden hablar de muchísimos momentos y de muchísimos pasajes, pero el autor de Hebreos escoge hablar de 5 momentos en la vida de Moisés. Y de esos 5 momentos nosotros vamos hoy a hablar de 3 y el próximo domingo voy a hablar de 2 más. Así que a Moisés le voy a dedicar 2 domingos, ¿verdad? Es interesante que notemos que de estos 5 aspectos que toca el autor de Hebreos de la vida de Moisés, van desde su nacimiento hasta el momento en que Israel cruza el Mar Rojo. Y no menciona nada más sobre los 40 años de peregrinación en el desierto y demás. Y eso no quiere decir que Moisés no tuvo que depender de su fe en este periodo, ¿verdad?, de esos 40 años. Al contrario, mucho tuvo que depender Moisés de su fe en Dios. Pero la gran realidad es que sus grandes desafíos de fe están antes de cruzar el Mar Rojo. Y el autor de Hebreos comienza mencionando la fe de Moisés y lo hace hablando de la fe que hubo primeramente en sus padres. Moisés tenía 2 hermanos, tenía a Aarón y a Miriam. Miren lo que dice ahí el versículo 23, dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Así que comienza hablándonos aquí de la fe de los padres de Moisés. Y como yo les digo, tenía 2 hermanos, Aarón, que era mayor, y Miriam. Y todo parece indicar que Aarón nació mucho antes del decreto de Faraón. ¿Se recuerdan ese famoso decreto? Que todo varón que naciera tenía que morir. Se lo habían dicho a las parteras y dice que las parteras temieron a Dios y no lo hicieron. Y Dios las bendijo por eso, porque fueron obedientes a Dios. Y al final, pues Faraón cambia la sentencia diciendo que entonces todo varón sería echado al río. Pero parece que Aarón nace antes que todo eso. Y Faraón había usado esto como una estrategia porque el pueblo hebreo crecía y amenazaba con ser más grande que el pueblo egipcio. Ahora, esta historia nosotros la podemos leer en el libro de Éxodo, ahí en el capítulo 2, los versículos 1 y 2 nos habla del nacimiento de Moisés. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y es interesante, ¿verdad? Porque después el sacerdocio está en la tribu de Leví, ¿verdad? Los levitas. Y Moisés, ¿verdad? Y Aarón, que es el primer sumo sacerdote, son de la tribu de Leví. Su padre era de Leví, su madre era de Leví. La que concebió, dice, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le estuvo escondido 3 meses. Ahora yo pregunto, ¿qué padre no ve a su hijo hermoso, verdad? Todos los padres ven a sus hijos hermosos y yo estoy plenamente de acuerdo. Para mí mis hijos son lo más hermoso que tengo, ¿verdad? No importa las características físicas que puedan tener. Alguna gente habla por ahí, dice que algunos son hipócritas, porque hay algunos niños que quizás no son tan agraciados, ¿verdad? Y aún así, cuando alguien dice, mira qué lindo, ¿verdad? El niño, la gente dice, oye. Pero ciertamente, un niño es algo tierno, ¿verdad? Un niño es hechura de Dios. Y para un padre, un hijo siempre es algo hermoso, es algo bello. Pero quiero llamar la atención sobre la palabra hermoso
que usa aquí el propio Moisés, porque Moisés es el autor de Éxodo. Y él está hablando de su propio nacimiento aquí, ¿verdad? Y él usa una palabra hebrea que es la palabra top. La palabra top. Y la palabra va mucho más allá de lo que yo estoy diciendo acerca del amor de padre, ¿verdad? Independientemente de que todos los padres vemos a nuestros niños hermosos, a nuestros hijos hermosos, el uso de esta palabra aquí quiere decir otra cosa o tiene otra implicación. Top significa en hebreo bueno y agradable en el sentido más amplio. Significa también dichoso, favorecido, exitoso, próspero, tesoro. Fíjense cuántas cosas implica esta palabra hermoso, ¿verdad? Y yo entiendo que también para los padres nuestros hijos son nuestro mayor tesoro, ¿verdad? Sin embargo, y quiero repetir esto, no es lo que nos quiere aquí decir ni el autor de Hebreos ni Moisés cuando escribe, ¿verdad? Esto quiere decir que los padres de Moisés vieron en Moisés algo muy, pero que muy especial. Era un niño lindo, sí, bonito. Todos los niños son lindos, los padres lo van a ver bonito. Pero el uso de la palabra top quiere decir que los padres vieron que Dios tenía algo especial con aquel niño, ¿verdad? Aquel niño era algo diferente. De alguna manera ellos lo pudieron percibir y lo pudieron creer. Por eso el autor de Hebreos, si regresamos allí a Hebreos 11:23, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque ellos vieron que el niño era... Claro, aquí no está la palabra top. Recuerden que la epístola a los Hebreos está escrita en griego. Pero ellos vieron que el niño era hermoso, de acuerdo a lo que dice Éxodo, ¿verdad? Hermoso en el sentido de que era un niño favorecido, dichoso. Algo tenía Dios con aquel niño. Y dice, y no temieron entonces el decreto del rey, sino que decidieron, ¿qué cosa? Esconder a su hijo. Y quizás hubo otros padres que intentaron de alguna manera proteger a sus hijos de ese decreto de Faraón. La Biblia no nos cuenta de eso, pero sí nos habla específicamente de Moisés. Y todos nosotros sabemos el resto de la historia de Moisés. Moisés fue puesto, dice, en una arquilla de juncos, que es una especie de canasto, ¿verdad? Y dice que la madre lo calfateó con brea y con asfalto para que no le entrara el agua, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y dejó allí ¿a quién? A Miriam, a su hermana. Dice que la hermana lo velaba de lejos, ¿verdad? A ver qué iba a pasar con el niño. ¿Y qué sucedió? Pues dice que llegó allí la hija de Faraón, que descendía a cada rato al río, dice, a lavarse, y ella iba con sus doncellas y encuentran a Moisés. Lo encuentran allí llorando, ¿verdad? Dentro de aquella arquilla. Y la hija de Faraón dice que sintió compasión de aquel niño, y su hermana que estaba allí sale en ese momento y entonces se brinda delante de la hija de Faraón para buscar una nodriza, o sea, alguien que le cuidara el niño. La hija de Faraón se encariñó con el bebé, lo quería para ella, y ahí sale Miriam y dice, ¿y qué si te busco una nodriza de las hebreas para que te cuide el niño? Y ella aceptó. Y dice el texto que ella fue y trajo a su madre, a la madre del niño. Así que la madre de Moisés puede ahora criar a Moisés, tener a Moisés en sus brazos, sin miedo al decreto del Faraón, porque la hija de Faraón lo tiene. Y eso fue una gran bendición que Dios le dio. Cuando el niño crece, entonces la madre lo trae a la hija de Faraón y dice el texto que ella lo prohijó, o sea, que lo adopta como hijo suyo y ella es la que le pone el nombre Moisés. Nosotros hablamos del bebé como Moisés, pero realmente recibe el nombre de Moisés cuando es adoptado por la hija de Faraón, que significa tomado de las aguas, ¿verdad? Dice, le puso por nombre Moisés. Ahora, nosotros no sabemos a qué edad fue que Moisés llega a la corte de Faraón. No lo sabemos. Probablemente era un niño más pequeño, probablemente un adolescente,
No sabemos cuánto tiempo lo pudo criar su madre antes de que lo tuvo que dejar allí en la corte de Faraón. No hay indicios de eso en la Escritura. Sin embargo, lo próximo que menciona el autor de Hebreos sobre la fe de Moisés, y lo podemos leer en el versículo ahora 24, cuando dice, por la fe Moisés hecho ya, ¿qué cosa? O sea, que hay un salto, ¿verdad? Lo que menciona el autor de Hebreos va desde el nacimiento hasta que ya Moisés es grande. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, y ahora después vamos a hablar de lo que hizo cuando era grande, pero esto concuerda también con el relato que está haciendo Moisés en el libro de Éxodo. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 2 y versículo 11, se menciona lo mismo, ¿verdad? Dice, en aquellos sus días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Pero él mismo está diciendo que en aquellos días que sucede esto, era que ya Moisés sabía qué cosa. Había crecido, hecho ya grande. Ahora, no sabemos cuánto tiempo entre el nacimiento a que Moisés es hecho un hombre grande. Algunos dicen que era alrededor de unos 40 años, ¿verdad? Cuando sucede todas estas cosas y después se tiene que ir otros 40 años a Madián, de lo que hablaremos en un rato. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué aprendió Moisés en el tiempo que estuvo con su madre cuando lo sacan del agua y le dan a su propia madre como una nodriza para que se lo críe a la hija de Faraón? ¿Qué ustedes creen que aprendió Moisés? La Biblia no lo dice, pero si Moisés está con su propia madre y con su propio padre y está con su propio pueblo, ¿qué ustedes creen que Moisés aprendió de pequeño? Pues aprendió, ¿verdad? Todo acerca de sus raíces, todo acerca de su pueblo hebreo, ¿verdad? Yo estoy plenamente convencido que Moisés conocía, de acuerdo a lo que dice las Escrituras, ¿verdad? Conocía bien la promesa que Dios había hecho ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas de Israel. ¿Creen ustedes que Moisés no sabía la historia de José? La historia de cómo su pueblo había llegado a Egipto. Porque ¿cómo entender que ahora mi nación está aquí si nosotros y nuestros antepasados vivían en Canaán? ¿Cómo fue que llegamos aquí? ¿Ustedes creen que Moisés no lo sabía? Sí, lo sabía, como lo sabía cualquier niño hebreo en sus tiempos, porque sus padres contaban las historias. Moisés sabía, y Moisés conocía la promesa que Dios le había hecho a Abraham. La Biblia no lo menciona, pero estoy convencido de que fue así en el tiempo que estuvo con sus madres. Luego es llevado, ¿verdad?, a vivir a la corte como hijo de la hija de Faraón. Y Moisés allí aprende entonces todo lo referente a ¿quién? A Egipto. A Egipto. Cuando Moisés fue llevado allí, yo les aseguro que como hijo de la hija de Faraón tuvo acceso a las mejores universidades egipcias de sus tiempos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Tuvo acceso a todo. Moisés aprendió también todo acerca de los egipcios. Sin embargo, allí en el versículo 11 del capítulo 2, se nos dice algo maravilloso en dos ocasiones. ¿Cómo era que se identificaba Moisés? Porque, miren, usted puede ir a cualquier lugar, sus condiciones pueden cambiar, pero ¿quién eres tú? ¿Y cómo tú te identificas? Y hay algo maravilloso que nos dice aquí, él mismo en este relato, y es que 2 veces, allí lo dice, ¿verdad? 2 veces Moisés se identifica con el pueblo hebreo. Dice, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió ¿a quién? A sus... Esto lo está escribiendo Moisés. Y aunque está hablando de él mismo y contando su historia, él habla de que salió a sus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que Moisés se está identificando como ¿qué? Como un hebreo. Salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. ¿Quiénes eran los que servían en duras tareas en Egipto? El pueblo hebreo.
Y Moisés está hablando de ellos como sus hermanos. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, y lo dice por segunda vez, sus. Entonces Moisés se identifica como un hebreo. Como un hebreo. Aunque vive en Egipto y aunque está en la corte de Faraón, ¿verdad? En el versículo 11 también llega un momento donde yo creo se establece un clímax en la vida de Moisés. Donde Moisés tiene que de alguna manera tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? Saben que muchas veces nosotros como cristianos llegamos a algunos puntos importantes en nuestras vidas donde se deja ver realmente quiénes somos, qué sentimos, qué pensamos, y se deja ver por nuestra actuación. Hay momentos donde a veces nosotros, como que decimos que somos cristianos, a veces queremos pasar por incógnitos y que nadie se entere ni mucho que yo soy cristiano, que voy a la iglesia. ¿Dónde está nuestra identidad? Muchas veces. Y llega un momento, aquí en el versículo 11, porque él sale y ve a su pueblo, ¿verdad? A sus hermanos en duras tareas. Ve la explotación, el duro servicio al que está sometido su pueblo. Y para colmo, entonces está mirando ahora a un egipcio que está golpeando a un. Pero el hebreo es mi hermano. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? Déjeme decirle que los judíos, el pueblo hebreo siempre ha sido muy nacionalista, y una de las características que ellos tienen es esa hermandad. Esa hermandad. Cuando usted visita Israel, usted se da cuenta de eso. Y los judíos que emergieron del holocausto y que regresaron cuando Dios permitió, ¿verdad?, que fuera constituido nuevamente el Estado de Israel en el 1948. Ellos te lo dicen. Un problema con un judío es un problema con todos, porque somos uno, somos un pueblo. Se identifican así, somos uno, un pueblo. Y Moisés ahora tiene aquí un gran dilema. Hay un egipcio que está golpeando a un hebreo que es mi hermano. Y el texto nos dice que Moisés hizo algo fuerte. Yo no estoy aquí ahora para hacer un juicio si Moisés debía haber matado al egipcio o no debía haber matado. Me voy a sencillamente quedar con lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que él defendió al hebreo, mata al egipcio y lo entierra en la arena. Pero todo esto ocurre cuando Moisés ya es mayor, cuando ya Moisés tiene un criterio propio, ¿verdad? Defiende a su hermano, mata al egipcio, y acuérdense que todavía no había una ley que dijera, no matarás. Voy a decir eso a favor de Moisés, aunque es discutible, ¿verdad? Pero no voy a caer en la trampa ahora de ponerme a hablar en ese tema. Solo lo digo como una nota, ¿verdad? Ahora, algunos pudieran pensar que Moisés actuó apresuradamente, que Moisés actúa al calor del momento, que Moisés no pensó las cosas. Pero de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos, Moisés sabía las implicaciones de aquel acto. Moisés sabía que el día que él escogió defender a un hebreo sobre un egipcio, se estaba descartando y estaba diciendo, yo soy, públicamente está diciendo, soy un hebreo, y se iba a buscar un rollo ¿con quién? Con los egipcios. Si su acto era descubierto, irremediablemente Moisés iba a morir por haber matado a un egipcio. Éxodo capítulo 2, versículos 13 y 14, ¿verdad? Nos deja saber que no pasaron 24 horas que otras personas ya sabían lo que había hecho Moisés. Dice, al día siguiente salió, y ahora vuelve a haber una escena similar a la del día anterior, pero tiene una pequeña diferencia esta escena. Hay dos hombres peleando otra vez. El primer día, ¿quiénes estaban peleando? Un egipcio con un hebreo.
Pero ahora Moisés encuentra peleando ¿a quién? A dos hebreos, que son dos hermanos que están riñendo. Y Moisés no mató a ninguno de los dos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo? Dice que le dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Miren qué enseñanza, ¿eh? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Es tu hermano. ¿Por qué lo estás golpeando? Pero miren cómo le responde ese hebreo. Dice, y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo, ¿qué cosa? Miedo. Y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. No habían pasado 24 horas que se sabía lo que había hecho Moisés. Y ahora Moisés tiene que tomar una nueva decisión en su vida. Y es renunciar a todos los privilegios de ser el hijo de la hija de Faraón. Lo hizo el día que mató al egipcio. Lo hizo. Él sabía que podía pagar un precio. Porque saben, todas nuestras decisiones implican un precio. A veces bueno o a veces malo. Pero toda decisión va a traer algo sobre nuestras vidas. Por eso hay que aprender a tomar buenas decisiones. Y yo siempre le digo a la gente, cuando tú tomas una decisión, estate preparado después para poder vivir con esa decisión. Si tú no puedes convivir con una decisión, no la hagas. No la hagas. Porque cuando tú tomas una decisión, tendrás que vivir con ella después. ¿Te vas a divorciar? Bueno, hay gente que me voy a divorciar. ¿Tú te has preguntado si tú vas a poder convivir después con esa decisión? Porque en el momento estás enojada con tu esposo o con tu esposa y quieres acabar, pero después vas a poder convivir con eso. Vas a hacer esto, te vas a ir del trabajo, vas a cambiar. ¿Vas a poder convivir con esa decisión después? ¿Sí o no? Toda decisión tiene algo. Moisés había tomado una decisión el día anterior, había defendido a su hermano, mata al egipcio, pero eso tiene una implicación. Y ahora tiene que tomar una nueva decisión, ¿verdad? Y nos damos cuenta, de acuerdo a lo que dice el autor de Hebreos, que Moisés sabía que eso podía pasar, ¿verdad? Miren, allí dice que cuando él decide tomar, ¿verdad?, esta acción de defender a su hermano hebreo, no fue movido por un impulso. No fue un impulso, porque a veces actuamos por impulsos, pero Moisés no actuó por impulso. Él sabía. ¿Y cómo es que se traduce esta decisión que hace Moisés? Este acto de defender a un hebreo. Y vamos a olvidarnos ahora de la manera en que lo hizo. El acto de defender a un hebreo sobre un egipcio tiene una implicación en su vida. ¿Cómo se traduce? Pues se traduce inmediatamente en renunciar a su condición de ser hecho hijo de la hija de Faraón. Se traduce en escoger, dice el autor de Hebreos, el ser maltratado con su pueblo. Se traduce en renunciar a los deleites temporales del pecado y se traduce en apreciar, en tener, dice, por mayor riqueza el vituperio de Cristo que todos los tesoros de los egipcios. Y todo esto, dice el autor de Hebreos, que Moisés lo hizo por la fe. Por la fe. Y yo sé que algunos ahora pudiera, si algunos hubieran podido decirle algo a Moisés en aquel momento, le dirían, oye Moisés, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loco o qué? Tú no sabes todo lo que te vas a meter, todo el problema que te vas a meter por matar a este egipcio. Oye, tú tenías un futuro en la corte de Faraón y has tirado todo eso a la basura, porque incluso algunos teólogos dicen que Moisés tenía la oportunidad de llegar a ser faraón en Egipto, porque la hija de Faraón no tenía hijos y había adoptado a Moisés. Moisés lo tira todo, su vida, su comodidad allí en la corte, lo tira todo por defender
a aquel hebreo. Y algunos le dirían, ¿qué hiciste? Te volviste loco. Yo he conocido a muchos hombres, yo he conocido a algunas personas que movidos por Dios y en fe han hecho cosas tremendas. Y los han criticado. Los han criticado. Te volviste loco, dejaste tu carrera, dejaste la universidad para meterte en esto de la religión. Yo he conocido gente que le ha pasado eso. Dejaste tu negocio para meterte en esta cosa, en esta tontera. Pero son hombres que actúan en fe. Y no distinto a muchos hombres que nos cuenta la propia Escritura. Yo he conocido muchos. Primero conozco los que dice la palabra de Dios, pero conozco algunos en la vida real, ¿verdad? Conozco un Pedro que dejó su barca y sus redes para seguir al Señor. ¿Usted lo conoce? Yo lo conozco. Conozco un Mateo que dejó la mesa de los publicanos donde él ganaba buen dinero, porque lo que hacía era colectar, y los publicanos tenían fama de ser ladrones como Zaqueo, ¿verdad? Y vivir bien. Pero Mateo dejó aquel puesto para seguir a Jesús. ¿Lo conoce usted? Yo conozco un Pablo. Conozco un Pablo que dice que todo lo que él tenía lo estimó como basura y como pérdida por tal de alcanzar a Cristo Jesús. Todo lo dejó por tal de seguir a Cristo. ¿Lo conoce usted? Y le digo, en la vida actual conozco muchos. Conozco muchos que han renunciado a muchísimas cosas por la causa de Cristo Jesús. Conozco a muchos hombres y a muchas mujeres que han renunciado a incluso sus sueños de realización personal por seguir la causa de Cristo. Esta semana yo hablaba con mi hija. Yo lo mencionaba en el primer culto y ella estaba sentada ahí. Yo hablaba con mi hija. Estábamos hablando de su vida y de futuro y de algunas cosas. Y yo le dije, ¿y tú crees que tu padre no tenía sueños? Yo tenía sueños en mi vida. Y si tú me preguntas mis sueños, en mis sueños jamás estaba ser pastor. Jamás soñé con ser pastor. Jamás soñé con estar parado aquí. No, yo tenía sueños. Yo había soñado con quién me iba a casar. Esa mujer de mis sueños. Yo había soñado la carrera que yo quería estudiar. Yo había soñado un poco con lo que sería mi vida. Sí, ¿quién no tiene sueños? Todos los tenemos. Le dije, pero la gran realidad es que ni me casé con la mujer que yo soñaba, no estudié lo que yo soñaba, sino que Dios trajo mi vida por otro camino. Pero al final tengo que admitir que lo que Dios hizo era mejor que lo que yo tenía pensado. Esa es la gran realidad. Y cuando Dios hace esas cosas, uno tiene que aprender a renunciar a esos sueños profesionales y a todas esas cosas, porque es Dios. Y nada es mejor que lo que Dios puede traernos. Y uno puede renunciar por la causa de Cristo a muchísimas cosas, pero todo depende que hay en tu corazón. Miren, hay muchísimos que dicen que tienen fe. Yo de eso estoy aburrido de hablar, ¿verdad? Yo conozco todos los días montones de personas que me dicen que tienen fe, pero esa fe que dicen tener no los mueve absolutamente a nada. No son capaces de renunciar a nada, ni a sacrificar nada por la obra de Cristo Jesús. Dice ahí el autor de Hebreos en el versículo 27, miren, que por la fe Moisés dejó, ¿qué cosa? Dejó Egipto. Yo siempre les digo en todos estos sermones, póngase en los zapatos de la persona para que usted lo pueda entender. ¿Qué significa? Pregúnteselo por un momento. ¿Qué implica? ¿Qué significa para Moisés dejar Egipto? Pues significaba, ¿verdad? No solamente dejar la comodidad, la posición que él tenía, todos sus lujos, todas las cosas, pero también implicaba para Moisés dejar todo lo conocido.
todo lo conocido para salir apresuradamente hacia un lugar que él ni sabía, ¿verdad? Era dejar lo seguro y lo conocido, parecido a Abraham, para ir a dónde, no sé todavía, ni qué es lo que me espera allá, ¿verdad? Pero además de eso, salir bajo persecución y salir con una condena, porque Moisés, cuando tiene que salir de Egipto, ¿verdad? Sale porque ha matado a un egipcio. Y eso implica que constantemente ahora su vida estará bajo una amenaza. El libro de Éxodo nos dice que Moisés fue a la tierra de Madián. Pero eso no era algo que Moisés tenía planeado. No era que Moisés había dicho, tengo ganas de mudarme de aquí de Egipto. Y voy a ir a probar suerte por allá, por Madián, y voy a ver allá. Moisés no lo tenía planeado. Moisés no tenía ningún pariente, no tenía ningún amigo que lo estaba esperando, ni nadie le había conseguido trabajo en Madián. Porque así hacemos nosotros. Nosotros muchas veces, para movernos de un lugar a otro, no nos movemos si no tenemos cierto grado de seguridad. Tengo allá a fulano, a mengano, estoy hablando con Esperancejo para que me dé trabajo, y fulanito, y me voy a quedar en casa de mi tío, o de mi primo, de mi pariente, o de quien sea. Pero así es que muchas veces actuamos. Pero ¿saben? Moisés no tenía nada de eso. Moisés no tenía nada de eso. Moisés salió para Madián porque se tuvo que ir de ahora para ahorita. Nadie lo estaba esperando en Madián. Nadie le había conseguido trabajo en Madián. Pero Dios tenía proyectos para Moisés. Dios tenía proyectos para Moisés. Miren, esta semana estaba hablando con una persona también que ha pasado muchísimas pruebas en su vida. Que ahora mismo está pasando por muchísimas pruebas, incluyendo una enfermedad que amenaza con terminar su vida en cualquier momento. Sin embargo, en medio de toda esa situación, esta persona está llena de vida. Esta persona está súper activa, está llena de energía. Esta persona habla todas las noches con reclusas que están allí en una cárcel sin esperanza, compartiéndoles a Cristo. Habla con veteranos de guerra, hablándole y compartiendo del Evangelio, llena de vida esa persona. Y cuando yo le dije, ¿y cuál es el secreto? Dígame cuál es el secreto para mantenerse así de esta manera, porque me impresionó. Y la respuesta que esa persona me dio fue, mi fe en Dios me sostiene. Mi fe en Dios me sostiene. Dice el autor de Hebreos que Moisés se sostenía como viendo al invisible. Pasó por todas estas cosas y dice que se sostenía como viendo al invisible. Y aquí hay un juego de palabras en griego. La palabra que el autor aquí de Hebreos usa para referirse a Dios es la palabra aoratos, que significa invisible, ¿verdad? Aoratos, que no se puede ver. Pero por otro lado, usa una forma verbal en griego, que es la forma jorao, porque dice viendo al invisible. O sea, que esa palabra viendo, la forma verbal es la palabra jorao. Y jorao en griego quiere decir ver claramente. Y aquí es donde está el contraste. Ver claramente, ¿a quién? Al que no se puede ver. Ver claramente al que no se puede ver, al que es invisible. Así que lo que nos está diciendo aquí el autor de Hebreos es que Moisés, por la fe, cuando dejó Egipto, cuando abandonó toda la seguridad, cuando prefirió todo el vituperio, ¿verdad? Y renunció, dice, a todas aquellas cosas, a todos los placeres temporales del pecado en Egipto, ¿cómo se sostenía? ¿Cómo? Aquí en Madián, cuidando cabritas. Pues se sostenía, dice, viendo al invisible. ¿Saben? 40 años en Madián y Moisés diría, Dios se olvidó de mí. Pero a los 40 años de estar en Madián, un día Dios se le apareció a Moisés en una zarza. Porque Dios tiene sus tiempos y Dios tiene sus
maneras. Y aquel niño que era hermoso, Dios tenía planes con él. Pero tiene que llegar ese momento, ¿verdad? Se sostenía viendo claramente al que no se puede ver. Y esto concuerda perfectamente con lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1, cuando el mismo autor dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve concuerda con lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que nosotros en este mundo no andamos por vista, sino por fe. Por eso choca cuando alguien se dice que es una persona de fe, pero nos damos cuenta que todas sus decisiones son basadas en la realidad que vive. En la realidad que vive. Pero se dice que es de fe. Seamos honestos, ¿verdad? La mayoría de nuestras decisiones son más basadas en el mundo tangible que está alrededor nuestro, que a veces mirando las cosas a través de los ojos de la fe. Es más fácil pensar que voy a atravesar por todo este tiempo donde perdí el trabajo porque tengo $20,000 ahorrados ahí y con eso me voy a mantener. Eso es más fácil pensarlo que creer que Jehová es Jehová Jireh, el Dios que provee. Y qué bueno si tienes el dinero. Pero si no lo tuvieras, no leemos en la palabra cómo Dios sostiene a los suyos. Cómo Dios hace, ¿verdad? Que no baje ni el aceite en la tinaja, ni la harina para hacer la torta, ¿verdad? Ese es el Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que implica esto para nosotros, hermanos? ¿Verdad? ¿Qué implica? Por la fe Moisés dejó a Egipto toda la seguridad para aprender a vivir por la fe, para sostenerse viendo al invisible. Quiero proponerles rápidamente para terminar un ejercicio en esta mañana. Y yo quiero pedirle que usted cierre sus ojos allí donde usted está. No me haga trampa, no quiero que vea absolutamente nada. Cierre allí sus ojos. Veo oscuridad nada más ahora, ¿verdad? Ahora yo le voy a pedir que allí con sus ojos cerrados usted intente ver a través de la fe. Y cuando digo que intente ver a través de la fe, mire todas esas situaciones que hay en su vida ahora mismo, pero trate de mirarla a través de la fe. ¿Qué ve? ¿Qué está viendo? Yo no le estoy pidiendo, y mantengan así los ojos cerrados, yo no le estoy pidiendo a usted que imagine nada, porque una cosa es mi imaginación y otra cosa es lo que Dios me permite ver por la fe. Nosotros cerramos los ojos y es fácil imaginar algunas cosas en nuestras vidas. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero cuando estoy hablando de aprender a ver en fe, no estoy diciéndole que vea lo que usted se imagina. No trate de ver sus planes materializados como usted los quiere. No se trata de cerrar los ojos y pensar, voy a hacer esto y voy a alcanzar aquello y los voy a lograr. Si usted está cerrando los ojos y pensando en eso, usted está solo tratando de que sus planes se materialicen como usted quiere. Pero cuando usted cierre sus ojos y aprenda a mirar por la fe, empieza a preguntarse cuál es el plan que Dios tiene para mi vida. ¿Y cómo encaja todas estas cosas que yo estoy pensando con el plan de Dios para mi vida? ¿Qué ve? Pueden abrir sus ojos. No los voy a tener castigados allí, ¿verdad? Solo es para tratar. ¿Saben? A veces nosotros sencillamente cuando pensamos, imaginamos. Solo traemos a la mente nuestros planes. Pero la pregunta es si en todo eso está contemplada la fe. ¿Saben? La hermana Alina decía ahora del estudio de Efesios y voy a decir algo que estudiábamos este miércoles, precisamente en Efesios capítulo 1, ¿verdad? El apóstol Pablo allí estaba orando
por los discípulos. Y él oraba y le pedía a Dios algo por aquellos cristianos. Él oraba y le pedía a Dios que le diera a estos hermanos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbrara, dice, los ojos del entendimiento de ellos, para que ellos sepan cuál es la esperanza a la que Dios los ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria, de la herencia de los santos, de nosotros, ¿verdad? Y cuál es la supereminente grandeza de su poder con todos nosotros los que creemos. Pablo le pedía a Dios, abre los ojos de ellos para que puedan ver, darles espíritu de revelación. Y uno de los propósitos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios es darle identidad a los cristianos. Hermanos, nosotros tenemos que hablar de nuestra identidad en Cristo. ¿Saben ustedes por qué Moisés defendió al hebreo sobre el egipcio? Porque se consideraba, ¿qué? Hebreo. Eso fue, su identidad jugó, ¿verdad? Un gran papel en esa decisión. Y en las decisiones que tú tomas en tu vida, tu identidad en Cristo, ¿qué papel juega? Porque a veces pensamos, bueno, sí, yo soy cristiano para ir el domingo a la iglesia, para cantar, para alabar a Dios, para escuchar el mensaje de la palabra, pero en el resto de mi vida y mis decisiones, ¿dónde está tu identidad como cristiano? Ahora, el que no tiene una identidad y el que no ha abierto sus ojos para ver a través del lente de la fe, no toma decisiones, ¿verdad? En fe en su vida. Toma decisiones matizadas por todas las circunstancias que le rodean. La fe es certeza, la fe es convicción. Certeza de lo que esperas. Pero lo que yo espero no está aquí todavía. No lo tengo completo. Pero tengo la certeza de lo que estoy esperando un día. Y tengo una convicción de algo que no veo. Eso es fe, dice el autor de Hebreos. Moisés se sostenía como viendo al invisible. ¿Saben? Usted es heredero. Usted es heredero. Coheredero con Cristo Jesús. Hay un gran tesoro, hay una gran herencia reservada para nosotros. Pero si usted no está pensando en esa herencia, si usted no vive con esa certeza, si usted no tiene esa convicción, hoy no tiene fe para eso. No lo cree. Y no se ve. Porque el propio apóstol Pablo escribe en 1 Corintios y dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de alguien, son las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. No la veo, ni tan siquiera me las puedo imaginar, pero lo creo. Y vivo esperando esas cosas. Por eso, el autor de Hebreos habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, y dice, y viendo de lejos todas esas cosas, los saludaron. Y lo he mencionado muchas veces durante esta serie. Eso es fe. No recibo ahora todo, pero creo que un día lo recibiré. Y por eso hoy puedo actuar en fe. Y por eso todas estas personas entienden que en esta vida somos extranjeros y peregrinos. Y que nada de lo que hay en este mundo debe de atarme, ni debe de estar antes. Por eso Moisés dijo, todo lo de los egipcios, a la basura. Escojo primeramente el vituperio de Cristo, escojo por Dios. Y nada de este mundo me esclaviza, nada de este mundo me amarra. Pero si no hay una certeza de lo que yo voy a recibir, de lo que yo estoy esperando, entonces es difícil que hoy yo pueda tomar decisiones en fe en mi vida. Puedo alardear todo lo que quiera acerca de la fe. Pero realmente, hermanos, nuestra fe se demuestra en nuestra manera de vivir. ¿Cómo es que nosotros nos comportamos en este mundo? ¿Y cómo es que nosotros tomamos las decisiones en nuestras vidas? Como hombres y mujeres de fe,
o como hombres y mujeres que dicen que tienen fe. Eso es muy, pero que muy diferente, ¿verdad? Quiero dejarles con esa reflexión en este día. Porque, repito, si usted no ha abierto los ojos, y Pablo pide que nuestros ojos sean abiertos, y yo me sumo a ese clamor, de que todos nuestros ojos puedan ser abiertos para que sepamos cuál es esa herencia que tenemos. Y esa herencia es la que me deja vivir quieta y reposadamente en esta vida, la que me ayuda a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque puede fallar algunas cosas, pero aún así, Dios tiene algo maravilloso para mí, ¿verdad? Yo puedo renunciar hoy a muchas cosas porque yo no estoy esperando estas cosas, yo estoy esperando lo otro que viene. Y lo otro que viene es lo bueno. Eso es lo que yo quiero. No lo que me pueda dar este mundo. En este mundo es bueno tener algunas cosas, sí, es bueno. ¿Es bueno sacrificarse por algo? Sí, hágalo. Y luche y trate de alcanzar. Yo no digo que es malo tener. Lo único que es malo es vivir aferrado a las cosas que tengo en este mundo, porque sencillamente no he podido percibir lo que estoy esperando. El que sabe lo que espera tiene convicción y certeza. Y si eso lo tienes, entonces tienes verdadera fe. Vamos a orar en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos sacude. Tu palabra, Señor, nos confronta. Tu palabra nos deja saber exactamente quiénes somos y si verdaderamente te hemos creído a ti, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos identificamos como hombres y mujeres de fe, pero es solo una teoría en nuestras vidas. Es solo algo que nos hemos creído nosotros mismos. Pero realmente la forma en que vivimos y caminamos contigo demuestra cuánto te creemos a ti, Señor. Fe es certeza. Fe es convicción. En lo que esperamos, en lo que no vemos. Ayúdanos, Señor, como Moisés, a sostenernos en esta vida como viendo al invisible, pero viéndote claramente, sabiendo que somos herederos. Abre los ojos de nuestro entendimiento, como decía el apóstol Pablo. Queremos, oh Dios amado, queremos verdaderamente caminar contigo en fe en este mundo, no por vista, no por lo tangible de este mundo, no por las seguridades que nos puede ofrecer este mundo, porque son seguridades temporales, Señor. Queremos, oh Dios, vivir creyendo en lo que es eterno, en lo que de verdad tiene valor. Y eso es todo lo que tú nos has prometido. Cosa que no vemos, cosa que no hemos escuchado, cosa que incluso escapa a nuestra imaginación. Pero sabemos que tú las has preparado y tenemos esa certeza y tenemos esa convicción. Y por ella vivimos y andamos en este mundo. Ayúdanos tú, Señor, ayúdanos. Y que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos anime a actuar verdaderamente en fe en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, mis hermanos. Y de veras que espero que toda palabra, ¿verdad?, que estamos compartiendo nos ayude a pensar un poco más en nuestra fe y en la manera en que estamos caminando con el Señor Jesucristo. Que Dios me les bendiga a todos. Se pueden saludar bajo su propio riesgo, como siempre digo, y que la paz